Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Godoy y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia de Guatemala. Guatemala, el país de la eterna primavera, es reconocido no solo únicamente por sus volcanes, por sus montañas, por sus ríos y sus atractivos naturales, sino que también fue el centro de poder de la Capitanía General de Guatemala y también de la Unión Centroamericana. Guatemala estuvo comprendida en la región cultural conocida como Mesoamérica. Se estima que los primeros pobladores llegaron en el año 8000 a.C. Aunque algunas civilizaciones mayas se formaron en el preclásico en el año 2000 a.C. y 250 después de Cristo. Durante este periodo se desarrollaron diferentes sitios arqueológicos, entre ellos Caminanjuyú y Tacalica. Las ciudades mayas del preclásico se sabe que fueron abandonadas en el año 100 a.C. Ya en el periodo preclásico, que comprende el año 250 al 950 después de Cristo, se formaron ciudades importantes como Tikal, Quiriguá, entre otras. Este periodo se caracteriza por el amplio desarrollo urbanístico y también porque se desarrolla el calendario de la cuenta larga maya. Al igual que el periodo anterior, estas ciudades fueron abandonadas en el año 950 después de Cristo. En el periodo posclásico ya se ven ciudades como Tayasal, Isinché y Sanculeu. Entre 1523 y 1542, los quichés se tienen que enfrentar ante Pedro de Alvarado, que venía conquistando y acababa de conquistar a los aztecas. Los españoles se aliaron de algunos grupos mayas como los cachiqueles para poder derrotar a los quichés, que prácticamente tenían el control total en esa época. El primer asentamiento de españoles se dio en el 1524, al cual le pusieron Ciudad de Santiago de Guatemala. Para temas administrativos, en 1542 se funda la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba parte de estados mexicanos y todos los países que comprenden Centroamérica, menos Panamá. En 1618 se registra la última conquista en Guatemala, que se da en la parte del Petén. Esto debido a su densidad de selva y la dificultad del terreno, pues es más lento el proceso de conquista, que prácticamente llegó al derrotamiento de la última ciudad maya, que tiene como nombre Tayasal. Esto se da en el año de 1697. Derivado de todo esto, pues Guatemala es un país que no tardó en ser parte del mestizaje, ¿verdad? Entonces ya se viene un desarrollo totalmente diferente, en el que se explotan cosas como la agricultura. Guatemala fue muy rico en la exportación de añil, cacao y caña de azúcar. Su evangelización estuvo a cargo de los dominicos. Cabe destacar que en esta parte de religiosidad, Fray Bartolomé de las Casas se asienta en la ciudad de Guatemala y es uno de los principales defensores de los derechos de los pueblos indígenas. A partir del siglo XVIII empiezan diferentes movimientos, ¿verdad?, que lo único que hacen es empezar a independizar países como Estados Unidos. Se da la revolución napoleónica y diferentes movimientos que cambian la economía y empiezan los diferentes movimientos, ¿verdad? En 1820 se da un movimiento indígena en el que sobresale Atanasio Tzul, que se proclama como rey de Totonicapán, o del movimiento de Totonicapán. Gavino Gainza, que estaba al mando de la República de Guatemala como tal, cede a las presiones de los movimientos para independizar Guatemala, y el 15 de septiembre de 1821 se logra este acontecimiento, ¿verdad?, la independencia de Guatemala. Para la independencia, pues estaba la opción de ser un país independiente o pertenecer al régimen de Agustín Iturbide en México, lo cual se toma esta opción y Guatemala pertenece no solo a la Unión Centroamericana, sino que aparte de México estaba al mando de Agustín de Iturbide. En 1823, tras la derrota de Iturbide, pues Guatemala se anexa y vuelve a ser parte de toda la Unión Centroamericana. Durante todo este periodo, los demás países de Centroamérica empiezan a independizarse.
y queda Guatemala como un país independiente. En 1838 el estado de los Altos se independiza de Guatemala como tal y no reconocía la autoridad conservadora del país. Esto se da en el occidente de Guatemala. En 1844 Rafael Carrera toma el poder, dando a esto el gobierno conservador de los 30 años, periodo en el que gobernó de forma indirecta o indirectamente, ya que él pues mantenía sus títeres, con lo cual logró aprobar varias reformas, como el poder de la iglesia, el acceso a la Santa Sede, entre otras. En 1851 Rafael Carrera gana una de las batallas más importantes, que es la batalla de la Arada, que prácticamente sale victorioso después de repeler el ataque que había prácticamente ejecutado El Salvador y Honduras en contra de Guatemala para someter a Guatemala. En 1871 Rafael Carrera pues prácticamente pierde el control o la autoridad en el país y asumen al poder Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados como liberales, ¿verdad? En este periodo pues prácticamente empiezan unas nuevas reformas, empieza Guatemala a explotar el cultivo del café, asimismo inicia la importación del mismo y se inicia el comercio a países internacionales. En 1898 llega Manuel Estrada Cabrera como el último liberal. En este gobierno pues prácticamente la United Fruit Company es la principal fuente económica del país, toma el control prácticamente, es la potencia del momento. Se sabe que prácticamente la economía se mantuvo estable, aunque hubieron diferentes cambios, ¿verdad? La caída en los precios del café iba en descenso, así como también se sabe que estuvo bastante tiempo en el poder debido a diferentes fraudes electorales, ¿verdad? Protagonizados por él mismo. Entre 1931 y 1994 el general Jorge Ubico toma las riendas del país. Pues prácticamente mantiene el control total, reduce la delincuencia más de un 90%, y prácticamente mantiene un régimen bastante duro, fuerte, en el que las personas empiezan a manifestar y en el 1944 pues renuncia al poder, ¿verdad? En 1944 Juan José Arévalo asume el poder como primer presidente elegido democráticamente, ¿verdad? En este periodo Arévalo se le conoce como el mejor presidente de Guatemala, ya que incluye a la clase baja de Guatemala, la pobreza de Guatemala, a la sociedad como tal. A Juan José Arévalo pues lo sustituye Jacobo Arbenz, quien promulga el decreto 900, el cual él expropia a la UFCO de las tierras y estas son repartidas. Él fue derrocado por un golpe de estado orquestado por Estados Unidos y pues empieza nuevamente la inestabilidad del país, ¿verdad? En este proceso pues toman las riendas del gobierno diferentes grupos militares revolucionarios, así como también empiezan a surgir los grupos contrarrevolucionarios. Entre 1960 y 1996 pues existe o se da el conflicto entre los diferentes grupos que estaban en contra del gobierno, ¿verdad? Lo que se conoce como el conflicto armado interno. Esto ha derivado a mucha desigualdad en los pueblos y diferentes situaciones que habían generado movimientos en contra del gobierno como tal. A partir de 1996 pues Guatemala, hablando políticamente, mantiene una estabilidad, aunque los casos de desigualdad, de pobreza, de corrupción se mantienen aún, ¿verdad? Hablar de la historia de Guatemala es hablar de muchas cosas. Yo los invito a que visiten nuestro país, a que conozcan más de nuestra cultura, de nuestra riqueza natural y de este país que ofrece tanto
y esperamos que su experiencia pues sea de su agrado y que puedan llevarse uno de los mejores recuerdos y una impresión fantástica de este fascinante país.